7:02 del 1 de junio, bienvenidos al séptimo laberinto. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo está el público? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien. Muy bien también. Y para esta semana invitamos, para darle continuidad al programa, a un psicólogo, espero que aparezca pronto, me dijo que ya se iba a conectar, que ha manejado el tema desde el punto de vista de los crímenes que se han cometido en la iglesia, escándalos de abusos sexuales, etcétera. Él es Camilo Barrionuevo Durán, es autor de un libro que se llama Una iglesia devorada por su propia sombra. Él es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad de Chile y además ha estudiado también un máster en teología, de manera que él puede mezclar las dos áreas, la parte teológica con la parte psicológica, y además de ser profesor universitario también es psicólogo clínico y asistente, etcétera. Camilo Barrionuevo, el profesor Camilo Barrionuevo, bienvenido, mucho gusto. ¿Qué explicaría desde el punto de vista psicológico que hombres que tienen que estar dedicados supuestamente a la parte más sublime del espíritu humano saquen ese lado oscuro de esa manera tan sórdida y con esos resultados? Bienvenido, profesor. Gracias, Eduardo, gracias por la invitación a conversar. Buenas tardes, Luis, también. Gusto estar acá con ustedes y lamento la demora con esos problemas técnicos para poder llegar, pero bueno, feliz de estar acá con ustedes y pudiendo abrir esta conversa. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Una de las cosas que en mi experiencia trabajando con víctimas como psicólogo, yo trabajo como psicólogo clínico y también como académico. Entonces, una de las cosas que a mí me empieza a aparecer en mi experiencia como psicoterapeuta es, aparte del proceso de acompañamiento a las víctimas de haber atravesado situaciones de tipo abusivo, es justamente cómo explicar que el problema de los abusos sexuales en la iglesia tenga la magnitud y la, vamos a decir, la universalidad que a la fecha sabemos que ha tenido, ¿no? Y lo que yo intento hacer en el libro es ofrecer respuestas a ese problema, justamente intentar elaborar un diagnóstico. Bien, me parece muy interesante, Eduardo, su pregunta, porque ha sido una pregunta que muchos investigadores ya la han realizado. Hay un perfil específico de sacerdotes que abusan de niños, niñas y adolescentes, tienen características psicológicas específicas. Es un problema que es psiquiátrico clínico, o sea, es un problema que efectivamente la psicología clínica o la psiquiatría están en condiciones de responder de manera unequívoca. Y por desgracia, la respuesta no es afirmativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de ser un problema que obedezca a una psicopatología individual, este es una conducta que se enmarca en un sistema que tiene, vamos a decir, en una cultura definida, en una institución que tiene ciertas formas de funcionar que son específicas y que el perfil psicopatológico de los abusadores sexuales no es suficiente para poder explicar la magnitud del problema, ¿no? Una de las tesis que está implícita un poco en su pregunta, que no creo que usted la esté formulando, estimado, pero uno podría pensar un poquito, estirando la pregunta, uno diría, bueno, este es un problema de sacerdotes enfermos o de obispos encubridores, y el problema se resuelve sacando de ese lugar sacerdotes que tienen algún tipo de trastorno psicopatológico, ¿no? En el ámbito de la crisis de los abusos de la iglesia, eso se ha conocido como la teoría de las manzanas podridas, ¿no? Que en el fondo son manzanas podridas, no sé si que por esos lares se usa esa expresión también, ¿no? Sí. Cuando tienes un cajón de manzanas, hay unas que están podridas, tienes que sacar y se salva de que esto se esparza a otro miembro de la comunidad, ¿no? Profesor Barrionuevo, permítanos que Diga. vayamos a un
a una pausa, pero le quisiera dejar una inquietud. Todo esto que está sucediendo con la iglesia, que desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, e incluso es difícil hacer una historia realmente coordinada para saber cuándo fue el inicio, pero eso no tendrá que ver efectivamente con el hecho de que esos sacerdotes, esos representantes de Jesús en la tierra, están coartados en sus libertades básicas. Luis hizo una pregunta bien interesante. ¿Habrá algo de represión en estos casos o explicación a través de la represión en alguno de estos casos, específicamente en el caso de los sacerdotes católicos? Sí, claro. La pregunta de Luis es muy interesante porque toca una de las tesis que yo levanto en el libro, que tiene que ver con el concepto de sombra, ¿no? Y para decirlo así en palabras sencillas, ¿no? El concepto del sombra es un concepto que viene de la psicología de Carl Gustav Jung y que implica que cada ser humano tiene aspectos de su personalidad que no le gustan, que rechazan, que reprimen, ¿no? La sombra es como una especie de personalidad inferior que cada uno de nosotros tiene en mayor o menor medida. Puede implicar las fallas del carácter, todo aquello que soy y que no me gustaría ser, ¿no? Entonces, una forma de comprender la crisis justamente es que en los sacerdotes y en la iglesia como institución se ha dado una fuerte represión de lo sombrío. Y hay ciertas características que la iglesia a lo largo de su desarrollo, de su evolución histórica, ha empezado a considerar como negativas o nefastas. Y en general los sacerdotes hay un problema bien esparcido de poder integrar aspectos básicos de su humanidad. Los sacerdotes suelen tener problemas con la vulnerabilidad, con el mundo emocional. Son personas que a veces pueden tener un desarrollo intelectual académico muy elevado, pero un nivel de madurez emocional, psicoemocional muy precario, ¿no? Y eso hay muchos reportes, no solo los sacerdotes que abusan, sino en el clero como en general, ¿no? Puede implicar también la negación de las necesidades de cuidado. Muchos sacerdotes tienen como ciertas narrativas medias heroicas que implican pocas relaciones de intimidad, pocas relaciones como de vínculo humano significativo, pocos espacios de cuidado, de descanso, a veces como rutinas bien desmesuradas, y todo eso implica el reprimir la dimensión humana vulnerable a lo sombrío y al mismo tiempo idealizar al sacerdote católico en su rol de mediador religioso, y esta noción de que los sacerdotes, por su condición sacramental, serían una especie como de hombres espirituales, una especie de élite, una especie de seres que tienen como, para decirlo en sencillo, como más acceso a la divinidad que el laico promedio, el mundo laico, ¿no? Y si te fijas, esa combinación de represión de la humanidad e idealización del sacerdocio, o la figura del sacerdote, es una combinación psíquica muy compleja, ¿no? Que hace que puedan tener desequilibrios importantes, y en el fondo uno puede leer la crisis de los abusos de la iglesia como la emergencia de todas estas dimensiones que han sido reprimidas por los sacerdotes en términos generales en su formación y en su cotidianidad. Ahora, un oyente nos pregunta si existe algún estudio que compare esos abusos sexuales en la Iglesia Católica versus otros credos, sobre todo para tomar en consideración aquellos credos en los cuales sí hay cierta libertad de que el guía espiritual pueda casarse, etcétera. Se producen igualmente el mismo número de abusos, como tratando de buscar una explicación, si hay un factor común en esto. Sí, por desgracia las comparaciones son muy complejas porque la Iglesia Católica, ser una institución tan, vamos a decir, jerárquica y estructurada, ha tenido la posibilidad o la investigación sobre en los distintos lugares donde han habido las crisis, ¿no? En Boston, en Irlanda, en Australia, en Chile mismo. Hay harta investigación al respecto, ¿no? Porque se han hecho estudios.
Otras tradiciones religiosas, al no tener un gobierno tan concentrado, una concentración del poder tan fuerte como lo tiene la Iglesia Católica, hace más difícil hacer una recolección de lo que pasa en esa tradición religiosa en su totalidad. Hay muchos estudios que hablan de que los problemas de los abusos sexuales no son una exclusividad de la tradición católica, eso está más que claro. Podría haber estar aumentado este problema comparado con otras tradiciones, como con la protestante, por ejemplo, o con el budismo, o con otras tradiciones de otras latitudes. Pero como te digo, las comparaciones son siempre muy complejas en términos de poder tener, vamos a decir, hacer justicia estadística, ¿no?, a lo que se está comparando, ¿no? Pero pese a que el problema pasa en otras tradiciones religiosas, y es interesante lo que ahí dicen ustedes comentando, lo que sí sabemos es que el poder tener una vida religiosa no célibes no es garantía de que haya una ausencia de abusos sexuales, ¿no? Una de las explicaciones populares más frecuentes de encontrar es los sacerdotes se convierten en abusadores por el celibato, ¿no?, por el voto de celibato. Uh-huh. Y por lo que sabemos hoy en día, esa afirmación no está basada en ninguna evidencia. No hay estudio que compruebe una relación directa entre el voto de celibato y los abusos sexuales, ¿no? El celibato es una práctica espiritual religiosa que aparece en muchas tradiciones a lo largo del planeta, no solamente en el mundo católico. Y ser célibe, tomar los votos de poder llevar una vida célibe no te convierte en un depredador sexual de manera automática, ¿no? Por lo demás, la mayoría de las personas que realizan abusos sexuales en el mundo son personas no célibes, ¿no? Como ustedes saben, el lugar más frecuente donde pasan los abusos sexuales, por desgracia, son las familias. Uh-huh. El lugar más peligroso para que una persona reciba un abuso sexual es el interior de la propia familia. Y la mayoría de los abusadores sexuales en el mundo son personas no célibes, ¿no? Dicho eso, lo que sí sabemos es que el celibato obligatorio, combinado con otras características psicológicas y con otro contexto cultural, puede ser un factor que desarticule o desorganice el funcionamiento de los sacerdotes. Es decir, el celibato no causa de manera directa el problema de los abusos, pero combinados con otros factores, inmadurez emocional, otros trastornos de personalidad, un clima de tipo clericalista o que exalte al sacerdote católico en su condición espiritual, hacen de que sea una situación potencialmente de riesgo, ¿no? Y eso está bien documentado, de que para un número importante del clero católico, el celibato, más que ser algo que los haga desarrollarse espiritualmente y crecer espiritualmente, es más bien algo que termina teniendo efectos negativos y adversos en sus vidas cotidianas, ¿no? Eso también hay bastante evidencia al respecto. Sí, claro. Es complejo esto porque yo veo, el año pasado salió una noticia de un pastor de una de estas iglesias católicas que hay por acá, que había cometido un abuso sexual con más o menos 20 o 30 niñas de la iglesia. Y los pastores son gente que no son célibes, que tienen familia, que tienen su esposa, que tienen todo eso. Y realmente me causa mucha inquietud escuchar, es decir, porque creo que tenemos ya que llevar esto a nivel humano. ¿Qué es lo que nos está pasando a los humanos en la cabeza? Creo que es lo más importante. Yo quería decir una cosa también al respecto. Bueno, no me acuerdo cómo se llama esta iglesia, pero sé de la que estás hablando, que está encarcelado todavía este hombre. Sí. Pero estaba pensando, bueno, en el caso de los sacerdotes, por ejemplo, no tienen la oportunidad, bueno, sí tienen la oportunidad, pero tal vez no el hábito de ir al psicólogo, de ir al terapista. La manera en que ellos tienen de desahogarse o hablar de sus problemas es confesándose, prácticamente siguiendo esa misma línea. ¿No funcionaría también eso? ¿Perdón? Perdona, termine la disculpa. No. Solamente decir, depende, ¿no? Pero
termine como me parece interesante a dónde estaba apuntando el comentario. La idea, o sea, la necesidad de repente de poder buscar algo más humano y menos, no sé, o sea, ¿me entiendes? Este es un nivel mucho más alto al que tienen que llegar. Es muy difícil llegar a él, ¿verdad? Es aspiracional. No sé si algún sacerdote haya llegado a ese nivel en realidad. O sea, hay una frustración dentro de todo eso. Hay muchas situaciones que pasan, ¿no? Que no tienen como que el desahogo necesario o la persona indicada con la cual hablar. No sé si me explico dentro de esto. De manera muy, muy clara y muy lúcida, estimada, ¿no? Porque una de las cosas que la investigación ha demostrado es que un porcentaje importante del perfil de los sacerdotes católicos tiene dificultades para poder reconocer sus estados interiores, poder hablar acerca de ello y poder, entre otras cosas, pedir ayuda, ¿no? Son personas que están constantemente en roles, de nuevo, de ser exaltados, de estar en funciones más bien como de estar acompañando, estar sirviendo gente, estar como guiando espiritualmente. Y hay evidencia consistente cuando uno hace entrevistas. Muchos de mis pacientes son también personas que son miembros del clero, ¿no? Sacerdotes, seminaristas, consagrados, etc. Y una de las cosas que aparece cuando uno escucha, ¿no?, como su vivencia, es la dificultad para poder hablar de las cosas que les pasan cotidianamente, ¿no?, más allá del rol, ¿no? Y uno de los indicadores importantes, ¿no?, cuando se han visto cómo funcionan los sacerdotes que son abusadores, es que un porcentaje ínfimo de ellos pide ayuda, reconoce sus vivencias y va a solicitar ayuda. En cambio, no tengo ahora en memoria el estudio que voy a decir, está como dato en el libro, ¿no?, pero hay un estudio que hablaba de que el 2% de un universo de sacerdotes que cometieron abusos sexuales había pedido ayuda a nivel humano, terapéutico, psicológico, comparado con cerca del 60-65% de los sacerdotes que no cometieron abuso y que sí podían reconocer situaciones de estrés, de crisis, de angustia y poder recurrir a un espacio donde poder hablar de esos conflictos. Estaba desarrollando una respuesta y nos gustaría que continuara, profesor. Sí, yo diría con algo que también había preguntado usted, estimado, ¿no? De bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa con nosotros como humanidad, ¿no? ¿Cómo entender esto? Yo diría que un fenómeno como el abuso sexual en la iglesia es un fenómeno que es importante saber de que es complejo. Por desgracia, dentro y fuera de la iglesia se han recurrido a interpretaciones más bien simplistas. Este es un problema de sacerdotes homosexuales. Este es un problema de sacerdotes que tienen celibato. Este es un problema de sacerdotes que tienen problemas psiquiátricos específicos, ¿no? Y lo que sabemos hoy en día, al menos, es que este es un problema que es multicausal, el que requiere un abordaje en distintos niveles. Por eso la metáfora principal que yo uso en mi libro para poder hablar respecto a la sombra de la iglesia es la hidra de Lerna, ¿no? Y la hidra de Lerna es un animal mitológico de la mitología griega, que es una especie de monstruo de múltiples cabezas con el cual Hércules tiene que luchar. Y una de las características de la hidra es que si tú le cortas una cabeza a la hidra, esta se regenera y aparece nuevamente, ¿no? No se puede vencer cortando una de las cabezas, ¿no? Entonces, lo que hay que comprender es que la crisis en la iglesia es un problema que tiene que ver con cierto perfil psicológico de sus miembros, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con una cultura, tiene que ver con cómo se distribuye el poder en la iglesia, tiene que ver con un modelo de iglesia que tiene ciertas características. Entonces hay factores psicológicos, estructurales, institucionales, teológicos, espirituales, que se han confabulado para poder, vamos a decir, que emergen en la crisis de los abusos sexuales. La crisis es un síntoma de algo que está fallando en el interior del universo católico. Así como cuando uno tiene fiebre, la fiebre no es el problema, es una señal de que hay una perturbación en el organismo. De la misma manera, los abusos sexuales es un póstulo, es un síntoma de una institución que se ha enfermado y que se ha sido tragada o devorada, como pongo en el libro, por estas dimensiones más sombrías, ¿no?
Eh, entonces se requiere una mirada que sea multidisciplinaria y multinivel también, ¿no? ¿Va a terminar esta sombra destruyendo la iglesia? Depende, la sombra se comporta de forma distinta según la actitud de la conciencia, y esa es una máxima súper bonita y muy valiosa terapéuticamente. La fórmula sencilla sería, mientras usted se crea más unilateralmente luminoso, más sin mácula, más sin fallas, más como superior, por decir de alguna forma, Infalible. infalible, etcétera, su sombra se hace proporcionalmente más grande, más monstruosa, y cuando aparece, aparece de manera destructiva, ¿no? O sea, hay un relato de la literatura clásica que es de un escritor del Reino Unido, ¿no? Que escribió a finales del siglo pasado un libro que se llama La extraña historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es un clásico que fue llevado al teatro y que hay hasta Chespirito hace ¿cómo se llama? La historia de Jekyll y Hyde. Y la verdad es que cuando estaban hablando de esto, yo pensé en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, justo. Claro. Sí, y la historia es de esta persona que, agobiada por sus impulsos más instintivos, por su lado sombrío, quiere volverse, es como un hombre victoriano, de un caballero, ¿no? Como un muy buen ciudadano que quiere alejar del mal de sí, ¿no? Y crea esta pócima y aparece Mr. Hyde, ¿no? Que es como su inverso. Y está la lucha en la novela y termina, es tanta la escisión, ¿no? Tanta la lucha interna que termina en catástrofe, ¿no? Termina en la autodestrucción. Pero eso es por cómo está la tensión interna psíquica entre el Jekyll y Hyde, ¿no? Que es como el funcionamiento del yo, el funcionamiento de la sombra, uno diría psicológicamente hablando. Pero en las personas, cada vez que reconocemos con humildad nuestras faltas, cuando vemos que no somos los perfectos seres humanos que nos gustaría ser, cuando nos reconciliamos con nuestras dimensiones sombrías, podemos salir transformados y crecer como personas, ¿no? La sombra no es mal en sí misma. Se vuelve monstruosa mientras yo, de nuevo, me creo más superior o tengo una visión muy unilateral de mí mismo, ¿no? Entonces ahí pongo la sombra en los otros, ¿no? Los otros son los que se proyectan en el mundo, ¿no? uno. Entonces, qué sé yo, las minorías sexuales son el problema, o gente que tenga una etnia, una constitución, vamos a decir, fisiológica o física distinta, mejor dicho, es el problema, o de otra nacionalidad, ¿no? Siempre el enemigo es el vecino, ¿no? Nuestros soldados son los valientes soldados que van a traer libertad y justicia, y los soldados del vecino son una especie de villano bárbaro, destructivo, ¿no? Ahí se pone la sombra en el otro, no la reconocemos en nosotros. Ahora, ¿no? Camilo, bueno, tú no solamente has investigado el tema, sino también estudiaste teología en el Boston College, que es una universidad regentada por los jesuitas. Y escribiste este libro que se llama Una iglesia devorada por su propia sombra. ¿Qué te motivó a investigar estos temas, a escribir ese libro, a realizar esos estudios de teología? Y si has tenido alguna oposición, sobre todo en la iglesia, por escribir un libro y por sacar a la luz pública estos temas. Claro. En mi país, en Chile, la iglesia ha estado en crisis hace varios años. Yo diría sobre todo los últimos 10, 11 años, desde que se supo el caso del ex sacerdote Fernando Cradima, que fue el caso más paradigmático, así como en México probablemente el fundador de los Legionarios de Cristo, ¿no? Fue como un caso como ícono, ¿no? En Chile fue Fernando Cradima, ¿no? Y a mí lo que me motivó a tratar de reflexionar y escribir sobre esto es fundamentalmente el contacto con las víctimas, ¿no? El contacto con las personas que habían padecido situaciones abusivas, no solo abuso sexual, sino a veces de abuso de conciencia, de maltrato, abuso de poder, que he tenido como pacientes y como alumnos.
como un intento de tratar de generar una comprensión y un diagnóstico que ayude a que este problema pueda transformarse de alguna manera, ¿no? Es como la inspiración o el anhelo que tiene este trabajo, ¿no? Como algo que sume a la conversa y que ayude a que si tenemos un mejor diagnóstico de este problema y dejamos las explicaciones más simplistas, la Iglesia se puede hacer cargo de su sombra y puede terminar la historia distinta que la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y respecto a la recepción en general, la recepción ha sido positiva, por lo menos en los círculos académicos en los que me muevo. He sabido de gente que ha manifestado bastante molestia, irritación y hostilidad hacia mi persona y hacia el trabajo que yo he puesto por atribuir ciertos deseos de destruir a la Iglesia o de cosas en esa línea que está lejos de ser mi pretensión, ¿no? Yo estoy tratando de hacer un análisis comprensivo justamente que pueda transformar y que pueda evitar que esta avalancha de víctimas que ha aparecido en todo el mundo deje de suceder, ¿no? Entonces, estábamos hablando antes de que llegara, ciertamente, con respecto a los jesuitas, lo que ocurrió en Chile 64 son los abusos reconocidos hasta el momento. Pero bueno, dentro de todo esto hablábamos también del por qué las víctimas no denuncian en su momento. Yo decía, hay algunas que no denuncian nunca, inclusive. Tú que has tenido oportunidad de conversar con algunas de las víctimas, claro, sin comentar demasiado, ¿nos puedes explicar lo que has visto con respecto a este punto? Sí, claro. El proceso de develamiento es un proceso que es extremadamente complejo y doloroso, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hace el trauma psicológicamente, que es una de las cosas que a la mayoría de la gente le cuesta mucho entender. La experiencia del trauma psíquico implica el impacto de una o más vivencias que arrollan nuestra capacidad de poder enfrentarnos a una situación y nos vemos sobrepasados y vamos a decir como por experiencias que son de un dolor insoportable de alguna forma, ¿no? Es como querer lidiar no es un sufrimiento cotidiano, ¿no? Como lo traumático hace cosas específicas en la psique de la persona, ¿no? Si usted, por terrible que sea, no sé, se separa o tiene una pelea en el trabajo o cambia o tiene una crisis, uno muchas veces puede hablar de esos dolores, puede conversar con alguien, puede tratar de entender algo. El trauma es algo que rompe hasta el lenguaje. Es un dolor y un nivel de angustia que desarticula mi capacidad de poder nombrarlo, ¿no? Y el mecanismo psicológico que ahí emerge para poder sobrevivir se llama disociación. Que eso implica que es como si la mente se partiera, ¿no? Y hay una parte de la vivencia queda como encapsulada. Entonces, lo que suele pasar es que las personas o tienen amnesias parciales o a veces amnesia respecto a los afectos de la experiencia traumática que han vivido. Suele implicar varios años que la persona pueda lograr articular lo que le ha pasado, incluso para sí mismo. Es tal el impacto, ¿no? Como de los traumáticos. Entonces, eso le cuesta mucho a la gente entender. Bueno, ¿por qué habló después de 10 años? ¿O por qué habló después de 20 años? ¿No? Porque no lo dijo antes, ¿no? La respuesta es porque no podía, ¿no? Porque un mecanismo de sobrevivencia básico implica, ¿no?, el protegerse de esta experiencia traumática. Y luego, todo el proceso de velación es un proceso que es muy complejo. Hace más años, más complejo aún, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de las víctimas de Caradima, tuvieron que enfrentarse a todo el mundo, ¿no? No solo hablar de lo que habían pasado, sino recibir amenazas, tener consecuencias en sus lugares laborales, porque la élite de mi país, ¿no?, de Chile, está, y algunos círculos como más vinculados a la Iglesia tienen un poder político significativo, entonces empiezan a funcionar como una corporación que buscaba protegerse. Entonces implica un nivel de sufrimiento muy alto. Incluso hoy en día, que ya, comillas, se puede hablar mucho más de ello,
es un proceso que puede ser muy complejo, que es muy delicado y no todas las víctimas se sienten igual de llamados a poder denunciarlo públicamente y decir, a mí me usaron de esta forma, o fui, qué sé yo, maltratado, manipulado de esta otra, etcétera, ¿no? Es un proceso que es muy delicado y uno debiera mirar con mucho respeto y con mucho cuidado. Profesor, tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Yo quisiera también, después de la pausa, hablar un poquito sobre la imagen del niño hacia el sacerdote. ¿De qué manera lo ve? ¿De qué manera, o sea, le tiene ese respeto o ese miedo también a la autoridad que es? Tal vez lo considera intocable. ¿Cuál es la posición de uno y el otro para ver las desventajas y por qué es que ocurre todo esto? Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Profesor Barrionuevo, antes de ir a la pausa, Alexia le había dejado una inquietud. Oh, pero sí. yo a eso le quisiera hacer una pregunta. Una vez hecho este análisis, porque ya hablamos como una especie de dónde venimos, dónde estamos, pero ¿qué hacer? ¿Qué se requiere para equilibrar a esa sombra? Luis, y perdona, déjame agregar también que no es que uno pueda categorizar los tipos de abuso, ¿no? Un abuso es un abuso y punto. Pero cuando es de un representante, entre comillas, de Dios en la tierra, para la víctima, la superación del dolor debe ser muy complicada, porque no es solo el abuso, sino también quien lo cometió, ¿no? Entonces podemos hablar sobre la vulnerabilidad de la víctima y sobre las consecuencias después, ¿verdad? Uh-huh. A ver. Uh-huh. A ver, pongamos algunas ideas ahí sobre la mesa, ¿no? Yo tomaría la pregunta, ¿no?, de qué pasa con esta relación niño-sacerdote y la ampliaría un poco más, como de qué pasa con las relaciones familia-sacerdote, ¿no? También. Porque el niño se inserta en un sistema familiar que puede tener un tipo de vínculo con los sacerdotes que puede hacer, que tiene un carácter problemático. Y uno de los factores, como les he dicho yo, en el libro abordo factores que son psicológicos, factores sistémicos, factores que son espirituales teológicos, ¿no? Uno de los factores que la investigación ha demostrado que tendría mayor peso para explicar la deficiente respuesta de la Iglesia Católica como institución, porque estamos en un problema que es no solamente los abusos sexuales, sino es el problema del encubrimiento, ¿no? O sea, la Iglesia a nivel institucional ha tenido una respuesta bien desafortunada y muchas veces conductas que conllevan nuevos crímenes al encubrir personas que realizan delitos de abuso sexual, ¿no? Y uno de los factores que más podría explicar ese problema es el factor del clericalismo. Y el clericalismo, dicho en sencillo, es un modelo de iglesia que tiene cierta lógica, que tiene cierta estructura, pero que no es el único. El clericalismo implica la noción de que la iglesia funciona como una pirámide fuertemente jerarquizada, en cuya cima está el Papa, y después vienen los cardenales, los obispos, los sacerdotes, en suma, todo el clero, y en la base de la pirámide está el mundo del laicado, o sea, los no consagrados, no religiosos, y las mujeres. No, las mujeres de la Iglesia Católica no tienen, vamos a decir, muchos espacios de poder, ni de voz, ni de reconocimiento también a veces en cómo comparten la gobernanza de la Iglesia como institución, ¿no? Y este es un modelo de iglesia que va apareciendo en un momento de la historia. No siempre fue así. El mundo del laico y laicas no siempre fue tan pasivo, ¿no? Esta idea, el sacerdote manda, comillas, el pueblo, los fieles obedecen, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, no siempre fue tan pasivo. ¿Qué fue lo que hizo que cambiara? Yo lo explico un poco en ese caso, es un poco largo de explicar, pero voy tomando algunos hitos de cómo las primeras comunidades cristianas
si uno ve cómo emerge el cristianismo como religión, tenían un énfasis mucho más participativo, mucho más dialógico, donde hombres y mujeres a veces tenían relaciones mucho más igualitarias, que el espíritu de las primeras comunidades, y de co-crear, co-participar del destino de la iglesia. Y la iglesia se va, vamos a decir, jerarquizando con el paso del tiempo y adquiere un modo de gobernanza que no es divino, sino que aparece un momento en la historia, que es la monarquía, no como una especie de monarquía absoluta, ¿no? Que es un tipo de gobernanza político específico. Y uno podría, para decirlo así en sencillo, ¿no? Como uno podría ver la crisis de la iglesia con Lutero, ¿no? Con la reforma, la contrarreforma, como la iglesia entra en la época moderna, como un momento donde se va acentuando justamente esta verticalidad, esta rigidez estructural. Y solo en el Concilio Vaticano II, del siglo pasado, aparece intentos de cambiar esta iglesia piramidal y construir una iglesia más democrática, entre comillas, o al menos más participativa, ¿no? Se habla por primera vez del mundo de los no religiosos, se define el rol del laico y la laica en la gobernanza de la iglesia, que tienen voz y debieran tener voz y voto y agencia, y poder participar, co-construir, compartir el poder, ¿no? Instituciones que tienen el poder rígido, jerárquico y sin contrapesos son instituciones que son suelos fértiles para cometer todo tipo de abusos. Es una de las comprensiones del surgimiento de la modernidad, ¿no? La idea de partir los poderes del Estado, ¿no? De que hayan contrapesos, porque cuando el poder se concentra de manera exclusiva en una sola entidad, eso crea un sistema que favorece la emergencia de dinámicas abusivas. Entonces, si te fijas ahí, la pregunta es, familias que tienen esta visión idealizada, romántica de la figura del sacerdote, que van a creer que lo que dice el sacerdote es la palabra de Dios, sin hacer caso a sus propias inquietudes, o sin poder dialogar, ¿no? Sino simplemente callando y acatando, no te fijas con el clero queda como en un lugar espiritual superior, ¿no? La imagen de la iglesia clericalista es que mientras más alto en la pirámide estés, comillas, estás más cerca de Dios y más sabes lo que Dios quiere, ¿no? Que es una idea muy loca y muy poco anclada en la tradición cristiana también, que justamente tiene la noción de que el espíritu se manifiesta en los más humildes y en los que tienen menos poder, ¿no? Entonces, te fijas, ese factor es súper relevante para comprender la respuesta deficiente de la iglesia como institución. Y porque la iglesia muchas veces se ha preocupado más como de su reputación o la honra de la iglesia, la evitación del escándalo, más que una preocupación por las víctimas, ¿no? Como hemos visto en los tristemente famosos casos de Boston, de Irlanda, de Australia, de Chile, etcétera, ¿no? ¿Se entiende cómo es ese punto? Sí. ¿Sí? Muchos ejemplos, por cierto, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente sí. Claro. Entonces hay mucha gente que está diciendo, bueno, otro modelo de iglesia donde hayan contrapesos, donde las personas puedan participar más activamente y tener como una visión, vamos a decir, más... una de las imágenes propias del Concilio Vaticano II es la noción de pueblo de Dios, ¿no? La iglesia como pueblo de Dios que te da una dimensión mucho más horizontal, como una comunidad de peregrinos que camina juntos. Es otro modelo, ¿no? Bueno, pero se empezó así, pero no lo terminaron de esa manera. Yo siento que estamos muy acostumbrados a que al principio mucho entusiasmo y después delegamos, y ahí es cuando hacen lo que quieren y uno ya no tiene en su poder hacer más nada, o al menos así se siente. Pero uno concluye, profesor, que a final de cuentas es un problema ya de la naturaleza humana, porque hablando de estructuras, también conversaba hace un rato con mi compañero Luis, bueno, que no se escuchan escándalos digamos, dentro del budismo, pero no, también, y hace poco el propio Dalai Lama tuvo que referirse a esos escándalos que sobre todo en la década de los 90 tuvieron lugar en templos budistas, y uno parte de que dentro del budismo no hay una jerarquía como la hay dentro de la Iglesia Católica.
Entonces es un problema de la naturaleza humana, a fin de cuentas. Claro, pero es distinto el tema de la respuesta institucional, porque uno ve, una cosa son las dinámicas de los abusos, está la pregunta todavía que al menos habría cierta, aunque los abusos sexuales aparecen en todas las tradiciones religiosas del planeta, porque tiene que ver con el poder, ¿no? Los líderes religiosos son personas que concentran poder, que obtienen respeto, prestigio, ¿no? Y el poder es fácilmente, vamos a decir, corruptible para que personas que se supone que tienen que encarnar ese poder para facilitar los procesos de las personas que acompañan, para que florezcan como seres humanos, terminan usándolo para, comillas, parasitarlo, o para instrumentalizarlo, o para beneficio propio, ¿no? Que es justamente la inversión del tipo de vínculo, es como el hermano gemelo oscuro, ¿no? En vez de ser un vínculo que va a ser transformador, un vínculo que es parasitario y que instrumentaliza, ¿no? Sí. Ahora, en toda esta revolución tecnológica que está habiendo, en estos cambios que trascienden lo tecnológico, sino que van directamente al ser humano, pues estamos cambiando incluso nuestras propias percepciones de la realidad. Podemos esperar un recrudecimiento de ese comportamiento de los representantes de la Iglesia, ¿no?, en el mundo. Esperemos que no. Es muy difícil predecir, ¿no? Que es como una de las preguntas, retomando la pregunta que usted hacía hace un momento, estimado, que es, bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja con esta sombra? De nuevo, la sombra no es en sí misma destructiva, se vuelve destructiva cuando uno no la integra, cuando uno no se abuena sobre ella, ¿no? Déjame poner un ejemplo así como más cotidiano, a lo mejor que es muy propio de Latinoamérica en general, ¿no? Hace no muchos años atrás, y todavía en muchos ambientes, la noción de la masculinidad en Latinoamérica implica la imagen del macho latinoamericano, ¿no? Un tipo que tenía que ser duro, independiente, no expresar afecto, y que reprime y que aprende a que, por ejemplo, los niños no lloran, no se quejan, hay que ser duro, fuerte, etc., ¿no? Y el macho latinoamericano clásico le aparece esta dimensión sombría justamente en espacios donde su conciencia se ve disminuida, por ejemplo, en borracheras, ¿no? Entonces el típico macho que es duro, que nunca expresa afecto, que está desconectado, se le pasan un poco las copas y se empieza a poner como pegote, a expresar afecto, a decirle a los amigos que lo quiere, a atreverse a tocar físicamente a otro hombre, somos amigos, no somos amigos, ¿no? Y todo ese rito de la borrachera es un espacio donde la sombra, ¿no?, masculina, por nuestra identidad masculina latinoamericana tradicional, emerge. Ahora, la vulnerabilidad o la expresión de afecto no son cosas que sean negativas en sí mismas. Están en la sombra de un porcentaje importante de hombres en Latinoamérica en general, porque el macho latinoamericano no es frágil, es duro, ¿no?, es independiente, etc. Pero podría transformarse en un hombre justamente más integrado si pudiera hablar de sus afectos más frecuentemente, reconocer cuando tiene momentos de fragilidad, etcétera, ¿no? Sí. Pero ahí aparece la sombra de manera disociada y a veces destructiva, porque está no integrada, ¿no? De la misma manera, en la Iglesia, todos estos aspectos sombríos que yo voy desarrollando a lo largo del libro son aspectos que, si son integrados, podrían ser transformadores, ¿no? El contacto con la sombra, aunque es doloroso y cuesta, a todos nos cuesta reconocer nuestras faltas, cuando lo hacemos, tenemos la potencialidad de salir transformados de ahí, profesor, ¿no? Crecer como ser humano, ¿no? Sí, ya llegamos al final del programa, pero queremos agradecerle mucho lo esclarecedora de sus opiniones e intervenciones. De verdad, muy agradecido por este programa y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. No, ha sido un gusto. Gracias por la invitación a conversar, ¿no? Estuvo muy entretenido. Gracias. ¿Dónde se consigue el libro? Por desgracia, está físicamente creo que no está disponible por esos lares todavía. Lo puede comprar en Amazon en formato electrónico.
¿no? Se puede buscar en Amazon en formato electrónico, pero físicamente me parece que la distribución llega solamente como a los países más sureños de Latinoamérica. Ya. Lo ¿no? buscaremos. Perú, Argentina, por acá. Lo buscaremos digital. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Alexia. Gracias, Gracias Alexia. a ustedes. Hasta Buen pronto. tema. Hasta pronto. Buenas noches. Excelente. Hasta luego. Buenas noches. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Estás escuchando lavisiónradio.net.